Ya, como puedes observar, ahí está, esto es lo principal que tenemos que tomar en cuenta, los estados de oxidación, ¿no? Entonces, aquí está completo ya sobre el oxígeno. Si quisiera saber mucho más, ¿no? Generalmente el oxígeno trabaja con -2, en los peróxidos con -1, en los superóxidos -1,5, y solo con el oxígeno y el flúor con +2. Y aquí está algo mucho más completo todavía incluso, mira, ve. Ya te había mencionado todos del grupo 1A, litio, sodio, potasio, rubilo, cesio y francio, trabajan con +1. Pero también están del grupo 1B, la plata, que también trabaja con +1. Del grupo 2A, el berilio, magnesio, calcio, estroncio, bario, radio, que ya te aprendiste, y acá lo agrega solamente, ¿ve? Estos están en el grupo 2B, el zinc y el cadmio, que trabajan con +2. Del grupo 3A ya te aprendiste boro, aluminio, galio, indio, que trabajan con +3, pero a eso le agregas el escandio, que está en el 3B también. El escandio y el titanio incluso, ¿no? El escandio, no mejor dicho, que estoy hablando. Y ahora, el talio y el oro trabajan con +1 y +3. El del grupo 4A, que es el carbono, el estaño y el germanio, ¿no? Aunque esto es un no metal, ¿no? Y el platino trabajan con +2, +4. El silicio, que está en el grupo también 4A, solamente con +4. Los aniones monovalentes trabajan con -3, eso hay que tomar en cuenta. El fósforo trabaja con +1, +3, +5. En cambio, el arsénico, el antimonio y el bismuto con +3 y +5. Y en este caso, los aniones monovalentes del grupo 6A trabajan con -2. Acuérdate, de los monovalentes del 5A trabajan con -3. Los monovalentes del 6A con -2. En cambio, a ver, el azufre, selenio, teluro y polonio trabajan con +2, +4, +6. Del grupo 7A, los aniones monovalentes trabajan con -1. Y el cloro, bromo, yodo trabaja con +1, +3, +5, +7. Ya está. ¿Cómo es esto los aniones monovalentes? Por ejemplo, tenemos el cloruro, por ejemplo, ¿no? En ese caso va a trabajar con... La verdad, estoy muy... Ahora, hay algunos elementos más como los metales de transición, ¿no? Que tenemos, por ejemplo, el cobre y el mercurio trabajan con +1, +2. El feconio, fierro, cobalto, níquel trabaja con +2, +3. El titanio trabaja con +3, +4. Bien claro, acá me dice los elementos que están de rojo no son representativos, sino son elementos de transición. Hay que tomar en cuenta eso. Y ahora, acá hay otra tabla que está aparte. Esta tabla corresponde a elementos que se llaman elementos Sanford, o sea, elementos que se pueden comportar como metal y no metal. Entre ellos tenemos al bismuto, que tiene un comportamiento básico cuando trabaja con estado de oxidación +3 y comportamiento ácido cuando trabaja con +5. El vanadio, como metal, podrías entenderlo para que no te confundas, como metal el vanadio trabaja con +2, +3. El cromo también con +2, con +3. El manganeso también como +2, +3. Y como no metal o comportamiento ácido trabaja el vanadio con +4, +5. El cromo +6. El manganeso trabaja con +4, +6, +7. Entonces, el nitrógeno, como tú puedes observar ahí, trabaja como no metal y como neutro. Como no metal trabaja con +3, +5 y como neutro con +2 y +4. Bueno, entonces todo eso tenemos que tenerlo en claro ya para comenzar la formulación de los que estamos función óxido. Entonces, el oxígeno en las funciones óxido va a trabajar con -2 y el elemento X va a intercambiarse y va a quedar el elemento 2 oxígeno. Algunos ejemplos, por ejemplo, ahí tenemos la plata, ¿ves? La plata, su estado de oxidación +1, el oxígeno -2, intercambian, entonces quedaría Ag2, oxígeno 1, que ya no se escribe, ¿ves? Esto sería la fórmula del óxido de plata.
Tenemos otro, por ejemplo, el carbono y el oxígeno. El carbono que está acá con +4 va a trabajar y esto con -2 se van a intercambiar, pero recuérdate que aquí sí se va a simplificar. Va a quedar carbono 2, oxígeno 4, y tienes que sacarle la mitad, va a tener. Sacando la mitad, quedaría el CO2. Esto es lo que queda al final. Tenemos acá, por ejemplo, el plomo y oxígeno. El plomo está trabajando con +2, el oxígeno con -2. Hacen el intercambio. Queda plomo 2, oxígeno 2. Simplificando es el plomo oxígeno. Recuérdate, hay elementos que tienen 2 estados de oxidación, ¿no? O más. Por eso dice acá, hay elementos que presentan más de un estado de oxidación. Ello debemos tener presente cuando nombramos. Cuando vamos a nombrar hay que tener cuidado, como en el caso del plomo, por eso es que he hecho la aclaración acá. ¿Ve? El plomo trabaja acá con +2 y el plomo trabaja con 4. Entonces, esto vamos a tener cuidado cuando nombremos. Entonces, acá intercambiando sería plomo 2, oxígeno 4. Simplificando queda plomo O2. Muy bien, entonces, esperando que la formulación ya esté claro, ahora vamos a la nomenclatura. Nomenclatura de los óxidos. Se suele utilizar 3 sistemas de nomenclatura. La tradicional, conocida como la clásica, la stock y la sistemática, conocida como la YUPAC. Ya, entonces, 3 nomenclaturas, no se vayan a olvidar. Vamos, entonces, la nomenclatura para los óxidos básicos o metálicos. Nomenclatura clásica o tradicional. Esta es la nomenclatura que se termina en oso ico, ¿no? Ya, entonces vamos a ver. Se pone el nombre del óxido seguido de la raíz del metal y el sufijo terminado en oso o en ico, dependiendo, ¿no? Oso para el menor estado de oxidación, ico para el mayor. Una cosa más. Y si es único, si solamente tiene un estado de oxidación única, también se utiliza ico. Para los que tienen 2 estados de oxidación, oso para el menor, ico para el mayor. Y solo tiene uno, como en el caso, por ejemplo, la plata, entonces, ico. No te olvides, entonces. Por ejemplo, acá el cobre, el mercurio tienen 2 estados de oxidación, el hierro, cobalto, níquel tienen 2 estados, titanio tiene 2 estados de oxidación, entonces vas a utilizar acá oso, ico. Pero si tendría solamente, por ejemplo, como la plata, que es +1, o si no, como el calcio, que tiene +2, vas a utilizar ico. Tenemos un ejemplo con el níquel, que está aquí. Níquel trabaja con +2, +3, fíjate. 0. Acá voy a elegir, a ver, +2, y el oxígeno siempre -2. Entonces, haciendo la formulación, ya que antes te he explicado, se cruzan y se saca a mitad, queda el NIO. Entonces, para nombrar, ahí está. Ha trabajado con el níquel, observa, trabaja con 2 y 3. El 2 sería oso, el 3 sería ico. ¿Con qué está trabajando? Con 2. Entonces, encerramos el 2, su nomenclatura sería óxido, la raíz del níquel terminado en oso. Entonces será óxido níqueloso. Ahí está. Vamos entonces, otro ejemplo. Por ejemplo, tenemos al hierro. Acá el hierro estamos eligiendo el 3. A ver. Tú sabes que se intercambian, entonces va a quedar como fórmula hierro 2 o 3. Hierro trabaja con 2 y 3. 2 sería para el oso, 3 sería para el ico. Pues está trabajando con 3, entonces sería ico. Pues su nombre sería óxido y el hierro, su raíz del hierro terminado en ico. Entonces sería óxido férrico. Y ya está. De esa manera se nombra a través de la nomenclatura clásica o tradicional. Nomenclatura stock. El nombre del metal y entre paréntesis, ¿no? El estado de oxidación del elemento en números romanos.
Voy a compartir, espera un ratito, esto sí me van a mandar, voy a revisar. Ya está, muy bien. Mira, bien claro, acá está. El óxido, por ejemplo, vas a poner óxido de aluminio, óxido de plomo, fácil para nombrar acá, ¿ves? Óxido de azufre, el óxido y el nombre del metal. Y entre paréntesis X. ¿Pero qué cosa es X? Es el estado de oxidación del metal en números romanos. 1, 2, 3. Que no se toma, que no se escribe cuando es único. Solamente se pone estos números romanos cuando tienen dos valencias, dos estados de oxidación. Pero cuando solo tiene único, ya se descarta. Eso recuérdate. Bueno, a ver, vamos a ver. Ya, vamos a activar. Por ejemplo, ahí tenemos el cobre que trabaja con dos estados de oxidación. Estamos eligiendo con dos, está trabajando con dos. Se han cruzado, está trabajando acá con el más uno. Entonces, como está trabajando con el más uno y tiene dos estados de oxidación, sí vamos a utilizar esta nomenclatura, los números romanos. Entonces, su nombre va a ser óxido de cobre, y como tiene dos estados de oxidación, entre paréntesis, tenemos que indicar con cuál está trabajando. ¿Ve? Pues está trabajando con el más uno. Mira, este calcio tiene único. Su única valencia es más 2. Entonces, cuando es único, se omite, no se pone. Entonces, simplemente será óxido de calcio. Mira que pongas óxido de calcio 2, no. Óxido de calcio nada más. El estaño sí trabaja con más 2 más 4. Entonces, como tiene dos valencias, sí vamos a poner en números romanos el estado de oxidación del estaño. ¿Ven? Entonces será óxido de estaño, y en números romanos, ¿con cuánto trabaja? Entonces, óxido de estaño 4. Ahora viene la nomenclatura sistemática o UPAC. Para eso se utiliza, el primero va el prefijo. Mira, el prefijo, de ahí pones óxido, el prefijo y el nombre del metal. Y de simple la nomenclatura sistemática. ¿Qué prefijos va acá? Pero va mono, ¿no? Di, tri, es todos esos prefijos. Aquí está. Para un átomo mono, para dos átomos di, para tres átomos tri, para cuatro átomos tetra, para cinco átomos penta y así sucesivamente. Una cosa más que quiero explicarte aquí. El mono solo se hace para el oxígeno. Mono solo para el oxígeno. Para los demás no se pone mono. Solo para el oxígeno el mono. Y así sería fácil. ¿Eh? Vamos a ver el ejemplo. Mono se utiliza solo para el grupo funcional, bien claro. ¿ves? Pero en este caso incluso para el oxígeno nada más. ¿Ya? Por ejemplo acá. El UPAC o el sistemático indica, pues hace cuenta, estás leyendo. A ver, léeme esto. El UPAC lee así, ¿ves? 3 oxígenos y 2 níquel. Y eso es UPAC. Pero en su idioma hazlo ahora tú. ¿Cómo sería en su idioma de UPAC? Sería trióxido, o sea, como eso estás diciendo, 3 oxígenos, trióxido de diníquel, di porque es 2 níquel, ¿ves? 2 níquel. O sea, estás diciendo 3 oxígenos, 2 níquel. Ahí está, trióxido de diníquel. Por ejemplo, acá. Para el oxígeno sí se pone mono, entonces era monóxido de monofierro. No, eso no se pone. Mono solamente para el oxígeno. Entonces, monóxido de hierro. Se acabó. No te vayas a olvidar. Acá, monóxido de sodio. No vayas a decir monóxido de sodio. Si a mí tú me escribes monóxido de sodio, esto sería el monóxido de sodio. Ahí está. Monóxido de sodio, porque el monóxido, monosodio no se escribe. Acá no puedes escribir monóxido de sodio, ya que tiene una sola valencia. Tienes que ponerlo, por más que tenga una sola valencia, ¿cuántos hay? Entonces, esto sería monóxido de disodio. Solo el mono no se escribe para otros. Monóxido de disodio. Bueno, ahora ingresamos la nomenclatura para los óxidos ácidos o no metales, también se le conoce como anhidridos.
los anhidridos, los famosos anhidridos, óxidos ácidos o no metálicos o anhidridos. La nomenclatura clásica o tradicional. Se pone la palabra anhidrido, ya no ya óxido, anhidrido, se pone un prefijo, el nombre, la raíz del metal o del no metal, terminado en oso o en la característica para los óxidos ácidos o anhidridos es un poquito más complejo, pero no difícil. ¿Por qué? Porque estos no metales llegan a tener hasta 4 valencias. No es como los metales que solamente tienen 2 valencias. Ahí está por eso. Tienen hasta 4 valencias. Aquí está la regla. Cuando tiene un solo estado de oxidación, pones ico, nada más. ¿Y quién es el único que tiene? Hay varios, ¿no? El boro, por ejemplo, ¿quién más? El silicio. Entonces, anhidrido bórico, porque tiene una sola valencia. El silicio, anhidrido silícico. Para los que tienen 2 estados de oxidación, igualito que el otro, ¿no? Para el menor oso, para el mayor ico. Ahora hay otros que tienen como el azufre, el selenio, el teluro, tienen 3 estados de oxidación. Entonces, para el más pequeñito, que se llama el mínimo, lo vas a poner hiposo. Por ejemplo, en este caso si fuera el azufre, sería ácido hiposulfuroso, ¿ves? Y con esto sería el ácido sulfuroso, el menor. Y con el mayor sería ácido sulfúrico, ¿ves? Ahora, cuando tiene 4 estados de oxidación, como el cloro, por ejemplo, el cloro tiene 4. Entonces, para el más pequeñito será pues ácido hipocloroso. Con el menor será ácido cloroso. Con el mayor será ácido clórico. Y solo con el 7, exclusivo para el 7, es el perico, eso no te olvides. El perico es para el 7 nada más. Entonces, de esa manera se hace la nomenclatura clásica o tradicional de los anhidridos o óxidos ácidos. Ejemplo, tenemos acá el carbono, menos 2, oxígeno y carbono más 4. Carbono, recuerda, trabaja con más 2 más 4. Entonces, intercambian, diría carbono 2, oxígeno 4, simplificando queda el CO2. Pero el carbono trabaja con más 2 y 4. Entonces, con más 2 sería oso, con más 4 sería ico. Está trabajando con más 4. Entonces, será anhidrido. El carbono, la raíz del carbono termina en ico. Anhidrido carbónico. Ya está. Eso sería el nombre entonces para ese elemento. Acá tenemos, por ejemplo, el azufre. El azufre está también trabajando con más 4. Igualito al intercambiarse quedaría el SO2, ya simplificado. Ahí está. Pero el azufre trabaja con más 2, más 4, más 6. ¿Ves? Entonces, para 3, para el mínimo es hipooso, para el menor oso, para el mayor ico. ¿Con cuánto está trabajando? Allá. El menor, entonces, será anhidrido. El azufre, su raíz del azufre terminado en oso. Anhidrido sulfuroso. Y eso sería el nombre. Muy bien. No te olvides que anhidrido quiere decir sin agua. Tenemos ahí más ejemplos, por ejemplo, para el cloro. A ver, el cloro ahí está trabajando con 7. Recuérdate que el perico es 7, ¿no? Entonces, se intercambian, ahí está la fórmula. Cloro 2 o 7. Muy bien, entonces el cloro trabaja con 1, 3, 5, 7. Pero el 7 es perico, ¿no? Ahí está, 1, 3, 5, 7. Entonces, si estaría trabajando con 1 sería hiposo. Si trabajaría con 3 osos, si trabajaría con 5 ico, si trabajaría con 7 perico. Entonces, encerramos esto, su nombre sería anhidrido cloro terminado. Tiene que empezar con per y terminar en ico. Anhidrido perclórico. Ahí está, el anhidrido perclórico. Tenemos al yodo. El yodo también tiene estado de oxidación 4, ¿no? Intercambiando, eso sería sus estados. Ahí está, con 1 sería iliposo, con 3 sería oso, con 5 ico, con 7 perico. Muy bien, entonces, ¿cuál sería el nombre? ¿Con cuánto está trabajando? Con 1, entonces va a ser hipos. Entonces será anhidrido, el yodo terminado en oso, pero tiene que empezar con hipo. Anhidrido hipoyodoso, su nombre.
Muy bien. Nos dice que ciertos elementos forman tantos óxidos ácidos como óxidos básicos. A esos elementos se llaman anfóteros. Ya te expliqué. O sea, hay elementos que pueden ser metal y no metal. Y esos elementos se les llama anfóteros. Y aquí estamos recordando estos elementos anfóteros. Entonces, en los óxidos hemos trabajado con ellos y en los ácidos podrías trabajar con ellos. Pues acá hay otro perico, ¿ves? Entonces, al manganeso, cuida que lo consideres como 3. No vayas a decir esto es hipo-oso, oso, ico. No. El manganeso se trabaja como si fuera 2 nada más. El menor es oso, el mayor es ico. El 7 es perico. Por no olvidarte. El manganeso nos hace confundir. Ahí está. ¿Ves? Entonces, con el 2, esto va a ser el perico. A pesar que tiene solamente 3 valencias. Entonces, aquí está con el 7 siempre es perico, por más que tenga 3 nada más. Entonces, será anhidrido, el manganeso terminado en ico, pero tiene que empezar con per. Anhidrido permangánico. Muy bien. Norma para la nomenclatura stock y sistemática para los óxidos ácidos, que nos dice es lo mismo que los óxidos básicos. Igualito. ¿Cómo era el stock? Cuando tiene más de 2 valencias, más estados de oxidación, hay que poner entre paréntesis el número romano. Cuando es único, no se pone. En el sistemático se utilizan los prefijos mono, di, y recuérdate, sencillo para esto. Ahí tenemos el ejemplo. A ver, igualito, ¿ves? Entonces, el azufre trabaja con más 2, más 4, más 6. En este caso está con más 6. Entonces se pondrá, no se pone anhidrido, ¿eh? Igualito, por eso dice que los óxidos básicos, se pone óxido. Entonces será óxido de azufre 6, si quieres trabajarlo en el stock. Ahí lo tenemos para que puedas, en el stock, óxido de azufre 6. ¿eh? UPAC es más fácil, pues la sistemática. ¿Cuántos acá veo? 3. Trióxido de monoazufre. No se pone mono, recuerda. Trióxido de azufre nada más en el sistemático. Tenemos aquí otro ejemplo. Aquí está trabajando con 2. Y ahí lo tenemos. Entonces, en el stock sería, el carbono sí trabaja con 2, 4. Entonces, sí va a haber necesidad de poner con paréntesis. Va a ser óxido de carbono con lo que está trabajando más 2 en romanos. Y en el sistemático, monóxido de carbono. No se pone monóxido de monocarbono. Recuérdate, el mono solamente es para el óxido. Aquí está el cromo, que esto es un anfótero. A ver, está trabajando con 6. Simple vista. Entonces, en el stock sería, como esto trabaja, entonces sería óxido de cromo 6 y en el sistemático, trióxido de cromo. Muy bien. Entramos a otra función que es el peróxido. ¿Qué son? Son compuestos binarios, iónicos, o sea, también solamente 2 elementos nomás tienen. Generalmente se forma el oxígeno con algunos metales, principalmente del 1A y del 2A, principalmente. Formulación química. ¿Cómo se formula? Óxido básico más oxígeno, vas a obtener a los peróxidos. Ejemplito. Por ejemplo, tenemos el agua. El óxido de hidrógeno, se llama esto, se va a unir con el oxígeno que trabaja con -1. Ve, acá en los peróxidos el oxígeno trabaja con -1. Entonces vas a contar, va a quedar hidrógeno 2 y ¿cuántos oxígenos? Y oxígeno 2. Y no se puede simplificar. Entonces este su nombre es peróxido de hidrógeno, conocido como el agua oxigenada, ¿no? Tenemos, por ejemplo, acá, esto es el óxido de calcio. Ya está simplificado, es el óxido de calcio. Agregamos un oxígeno, pero con un peróxido, quiere decir esto, va a ser calcio y 2 oxígenos. Se cuenta nomás la cantidad de oxígenos y esto sería peróxido de calcio. Bueno, de esa manera vamos a dar ahora las características generales que tiene. Generalmente se comporta como sustancias oxidantes, no te vayas a olvidar eso. En contacto con un material combustible pueden provocar incendios, incluso explosiones frente a oxidantes fuertes como el permanganato. Hay que tener cuidado. Entonces, en las peluquerías encontramos bastante esto. Hay que tener cuidado.
En caso de un metal, poseen varias valencias. Cuando poseen, por ejemplo, yo veo un metal, por ejemplo, el fierro posee 2, 3. Entonces, el peróxido solo es estable con la mayor valencia. En otras palabras, vas a trabajar, cuando tienen 2 o 3 valencias, vas a trabajar con la mayor valencia. Porque, ¿por qué vas a trabajar con la mayor valencia? Te lo van a preguntar, porque con eso es estable. ¿Qué más? Se caracteriza por la presencia del ion peróxido. Ahí está el ion peróxido. Míralo, cuidado que te confunda. O2 a la menos 2. Los peróxidos contienen el oxígeno en estado de oxidación menos 1. Su estado de oxidación del oxígeno es menos 1 y no se puede simplificar. Y acá tenemos en las 3 nomenclaturas para los peróxidos. Ya está formulado, por ejemplo, esto en el tradicional o en el clásico sería peróxido de litio, lítico, termina en ico. Casi todos terminan en ico porque están trabajando con su mayor o su única. En el stock solamente se ponen romanos cuando tiene 2 valencias, pero el litio tiene uno solo, entonces peróxido de litio. En el UPAC, ya es fácil en el UPAC, ¿no? Es el más fácil en UPAC. Sin necesidad que sepa peróxido, sería dióxido de dilitio, ¿eh? Dióxido de dicesio, dióxido de diplata, lo que sea puedes hacer en UPAC fácil. El tradicional que termina en ico, peróxido de cénico, peróxido argéntico, peróxido magnésico, peróxido estrónsico, peróxido cíncico, peróxido cuproso, no, esto no, cúprico tiene que ser, ¿ya? Hay que corregir eso. Aunque está trabajando con el menor, ¿no? Pero esto es bueno, a manera de práctica lo habrán hecho, porque normalmente el cobre tiene que trabajar con su mayor cúprico. Esto a manera de práctica que el níquel trabaja con, ¿no? Con 2, 3, acá está trabajando con 2, entonces peróxido niqueloso, pues. A manera de práctica. Con el menor oso, con el mayor ico. Es igualito la nomenclatura, pues, ¿no? Pero en la vida real trabaja solo, o sea, existen los dos, pero el que es mejor es con el mayor, ya que eso tiene mayor estabilidad. No te vayas a olvidar. Bueno, ahora entramos a los óxidos dobles. Son compuestos que se forman con el oxígeno con algunos metales, como fierro, plomo, cobalto, níquel, etc. Estos metales tienen una característica de tener valencia, por ejemplo, el fierro, el cobalto, el níquel, tienen estado de oxidación, valencia más 2 más 3. En cambio, el plomo, el estaño, tienen más 2 más 4. Una propiedad acá que a temperatura ambiental son sólidos. Su fórmula química, ¿quieres hacerlo directo? Esto tienes que recordar. Va a ser el metal 3 o 4. Esto nomás recordarte cuando quieras hacer directo. Pero quieres saber cómo resulta estos óxidos dobles, fácil. Se va a mezclar el oso con el ico. Aquí está. Este es el óxido ferroso más el óxido férrico. Me va a salir el óxido doble. Pues mira, va a salir fierro. Cuentas la cantidad de fierros. Va a salir fierro 3 y O4. Ahí está. Entonces, estos va a tener varias maneras de leerlo. Muchas maneras. Uno de ellos sería óxido doble de hierro, podrías llamarlo. Otro nombre sería óxido salínico de hierro también. Ahora en el UPAC es mucho más fácil. Tetraóxido de trihierro. ¿Ves? UPAC es más fácil, o sistemático. También podrías llamarlo óxido doble de hierro 1 y 2. Esto es el nomenclatura stock. No, mira, óxido doble de hierro 1 y 3. Y ahora puede ser el clásico, sería óxido ferroso férrico, ¿ves? Ahí está. Y bueno, tiene su nombre también comercial, que es la magnetita, ¿no? Y ahora acá tenemos un ejemplo con el plomo. Este es el óxido plumboso y este es el óxido plúmbico. Entonces, si no sabrías que se tiene que balancear, no habrías encontrado esta forma. Esto te va a ayudar, ¿ves? Porque si no ponías este 2, te habrías puesto P2 o 3, y eso no es la fórmula de un óxido doble. Tiene que salir, ¿no? Plomo 3 o 4. Ahora sí, ¿ves? Pues esto a veces va a ayudar. Siempre, ¿ves? Ya el nombre ya tú lo sabes, óxido doble de plomo. Puede ser y así.
puede llamarse tetraóxido de triplomo, puede ser óxido doble de plomo 2 y 3, no, 2 y 4, el plomo trabaja 2 y 4. Puede llamarse óxido plumboso plúmbico. Ya, eso ya. Muy bien. Función hidróxido ahora. Los hidróxidos ya son compuestos ternarios, 3 elementos. Está un elemento, un metal, está el oxígeno y está el hidrógeno, 3 elementos. Por eso son compuestos ternarios. Su grupo funcional que está en el hidróxido es el OH, el hidróxido, ¿no? Su formulación, si quieres hacerlo de manera directa, el elemento que tiene su estado se llama X y el hidróxido que tiene -1 intercambian y ya está. Eso sería la manera directa para hacer. Si quieres hacer directo esto, elemento OHX, directo. ¿Quieres formularlo? También se puede hacer. Pues recuérdate acá, X es el estado de oxidación del metal. Obtención, ¿cómo se obtiene? El óxido metálico o el óxido básico que tú conoces, más el agua, obtienes el hidróxido. Ahí está. Entonces, acá está mal. Bueno, hay que corregir. Óxido de sodio sin el hidrógeno. Tienes que quitarle el hidrógeno. Lo quitamos de una vez. A ver, borramos este hidrógeno. Así nomás. Pero sodio trabaja con 2. Así. Y ya. Bueno, así debía ser. Ahí está. El óxido de sodio, entonces, ahí está el óxido de sodio, más el agua, se va a obtener el hidróxido de sodio. Normalmente vas a escribir Na2, ¿qué más vas a escribir? O2 va a quedar, y va a quedar H2, simplificando va a quedar esto. Pero si tú utilizas esto, más rápido vas a obtener. Su nomenclatura es similar a los óxidos metálicos o básicos. Solo se cambia el término hidróxido. Allá, o sea, está fácil. Por ejemplo, en la nomenclatura clásica, entonces vas a utilizar os o ico, ¿no? Y si es mayor, ico nada más. En la nomenclatura stock vas a poner, ¿no? Hidróxido, de ejemplo, de sodio, y si tiene 2 valencias entre romanos, pues, ¿no? Ahora vamos a ver, que acá lo tenemos. Son compuestos iónicos, no te olvides. Ahí está. El sodio, que teníamos el ejemplo, aquí está. Aquí, si quieres verlo así, de esa forma, lo vas a encontrar, el óxido de sodio, no, hidróxido de sodio. Pues, nomenclatura clásica sería hidróxido sódico, porque tiene única valencia. Y cuando tiene única valencia, ico. Pero si tendría 2 valencias, para el menor oso, para el mayor ico. En la nomenclatura stock, también sería, en la stock solamente sería hidróxido de sodio. Ya no se pone en romanos porque el sodio es única valencia, no tiene otra. Pues en el stock sería hidróxido de sodio y en el UPAC también hidróxido de sodio. Porque el mono no se pone mono hidróxido. El mono solamente es para el oxígeno. ¿Eh? Pero si fuera 2, ahí sí, dihidróxido. Si fuera 3, trihidróxido. El mono solamente es para el oxígeno. Tenemos otro ejemplo acá. Entonces en la nomenclatura, el cobalto sí trabaja B con 2. Fíjate, ¿ve? Entonces 2 y 3, cobalto. Menor, oso, mayor, ico. Está trabajando con el menor. Entonces en la nomenclatura clásica será hidróxido cobaltoso. Y ahora en el stock, ahora sí hay necesidad poner en números romanos. ¿Ah? Ahora sí hay necesidad poner en números romanos. Como tiene 2 valencias, será hidróxido de cobalto 2 en romanos. En el UPAC, ahora sí, dihidróxido de cobalto. Dihidróxido de cobalto, porque el mono no se pone, recuérdate, solo para el oxígeno. Ya está. Más ejemplos ahí tenemos, por ejemplo, el fierro trabaja con 2 y 3 también, entonces, ¿cómo sería ver en el clásico? Sería óxido, con el mayor está trabajando, porque trabaja 2, 3, óxido férrico sería con el mayor. 2 y 3 está trabajando con 3. Entonces sería en el clásico hidróxido férrico.
Ahora en la nomenclatura stock, como tiene 2, sí tengo que poner números romanos. Entonces sería óxido de hierro 3 en números romanos. Hidróxido de hierro 3 en números romanos. Sigo con los otros. Y en la nomenclatura UPAC, acá hay trihidróxido de hierro. Vamos a otro ejemplo. Acá calcio, por ejemplo. El calcio es único. Si es único, será hidróxido cálcico. Único tiene que terminar en ico, ¿no? Hidróxido cálcico. Ahora, en el stock ya no hay necesidad de poner números romanos. Cuidado que pongas hidróxido de calcio entre paréntesis 2. Simplemente cuando es único sería hidróxido de calcio. En UPAC, dihidróxido de calcio. Porque el único que no se nombra es el mono. El mono solo es para el oxígeno. Ahora acá, ese es el platino. El platino trabaja también con 2,4. Entonces está trabajando con 4. Fíjate, en la nomenclatura clásica sería hidróxido platínico. Ahí está. En el stock, como tiene 2, ahora sí hay necesidad de poner números romanos, sería hidróxido de platino entre números romanos 4. Y en el sistemático sería tetrahidróxido de platino. Tetrahidróxido de platino. Tenemos otro, al vanadio. Vanadio único. Pero esto es una excepción. El vanadio es una excepción. Tiene único, pero hay que trabajar con oso. Hay que tener cuidado con eso. Pero es metal, ¿no? Entonces, oso ico menor mayor, ¿no? Acá está trabajando con 3, ico mayor. Entonces, ¿cómo sería en nomenclatura clásica? Sería hidróxido vanádico, porque está trabajando con el mayor. Si trabaja con el menor, hidróxido vanadoso. Ahora en la nomenclatura stock, como tiene 2, hay necesidad de poner números romanos. Será hidróxido de vanadio 3 en números romanos. En UPAC, trihidróxido de vanadio. Bueno, esperando que no te olvides, no te confundas con los alcoholes. Los alcoholes no son hidróxidos. Como en este caso, ¿no? El alcohol etílico, eso no es un hidróxido. Algunos ejercicios, por ejemplo, ahí nos dice, ejemplo, determine la fórmula química, por ejemplo, para el, ¿qué nos saldrá si mezclamos eso? Óxido de calcio más agua, ¿qué nos va a salir? Obviamente ya pues sale el hidróxido de calcio. A ver, vamos a hacer la resolución. Entonces, calcio está trabajando con más 2 y el oxígeno menos 2, obviamente, ahí está. Entonces, ya sospechamos que es un hidróxido. Entonces, este hidróxido va a tener más o menos la fórmula así, calcio OHX. Y en este X, este de verde va a ingresar. Entonces, X vale 2, entonces sería KOH2. Ahí está la fórmula que se ha generado por ese compuesto. Determine la atomicidad del hidróxido manganoso. Entonces, el manganeso trabaja con 4, no, es metal, no, 2 y 3. Como no metal, sí trabaja 4, 6 y 7. Pero hidróxidos es metal, entonces 2 y 3. Entonces va a trabajar con 2. Entonces, posible fórmula, ¿ves? Manganoso acá X, hidróxido OH. Pues lo que tienes que intercambiar y más o menos está. Lo único que tienes que recordarte es el X. ¿Cuánto trabaja el X? ¿Ves? Manganoso entonces es 2, ¿no? Manganoso es 2, es menor. Entonces aquí está. Como metal trabaja con 2, 3, como no metal trabaja 4, 6, 7. Pues con 2. El X es 2 entonces. Entonces será manganoso OH 2. Átomos. Hay un manganoso, 2 oxígenos, 2 hidrógenos. En total 5. Eso sería la atomicidad. Vamos con la función hidruros. Los hidruros, creo que eso